Hola profesor, esta vez en este video vamos a hablar sobre los neurotransmisores. Aquí están las referencias bibliográficas sobre los libros académicos que pueden sacar información. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son aquellas sustancias químicas generadas por el cuerpo que se encargan de emitir señales de una neurona a otra mediante un proceso llamado sinapsis. El neurotransmisor es liberado a través de las vesículas mediante un impulso nervioso, después atraviesa lo que se le denomina el espacio presináptico, para finalmente interactuar con la neurona postsináptica, modificando su potencial de acción, produciendo una respuesta fisiológica determinada. Función de los neurotransmisores. La función principal que tienen los neurotransmisores es la de inhibir o excitar la actividad de la célula postsináptica, es decir, dependiendo del tipo de receptor, los neurotransmisores pueden potenciar o disminuir su funcionamiento. Es importante mencionar que el efecto que ejercen los neurotransmisores en las neuronas pueden ser a corto plazo, durante segundos, o a largo plazo, durante meses e incluso años. Gracias a ellas podemos conocer más acerca de varios de los procesos cognitivos superiores, en los que están implicados, como por ejemplo la memoria, el pensamiento, la atención, el lenguaje, el aprendizaje, etc. Síntesis de los neurotransmisores. El proceso de síntesis se da por las neuronas presinápticas. Participan en las células gliales. Según la naturaleza del neurotransmisor, este se puede sintetizar en el soma neural o en las terminaciones nerviosas. Algunos neurotransmisores se sintetizan directamente en las terminaciones nerviosas gracias a enzimas que se han sintetizado en el soma y se han transportado a estas terminaciones. Podemos encontrar dos maneras distintas de que la sinapsis se ve alterada por efectos químicos. A continuación, exponemos los dos tipos de efectos. A través de canales de iones. El impulso eléctrico se produce por la existencia de una diferencia de potencial entre el exterior de la neurona y el interior de la neurona. Y a través de un receptor metabotrópico. En este caso, el neurotransmisor se engancha a un receptor que se encuentra en la membrana de la neurona. Pero este receptor no es un canal que se abre o se cierra, sino que es el encargado de producir otras sustancias dentro de la neurona. La cascada de transducción de señales. La cascada de transducción de señales es el proceso por el cual el neurotransmisor modula el funcionamiento de una neuronal. El proceso consta de 4 fases diferenciadas. Primer mensajero o neurotransmisor. Lo primero que ocurre es que el neurotransmisor se engancha al receptor metabotrópico. Esto cambia la configuración del receptor, permitiendo que ahora pueda encajar con una sustancia denominada proteína G. Segundo mensajero. La proteína que libera la enzima asociada a la proteína G se denomina segundo mensajero. Su misión es viajar dentro de la neurona hasta encontrarse con una quinasa o una fosfatasa. Tercer mensajero, quinasa o fosfatasa. Aquí el proceso va a variar en función de si el segundo mensajero se encuentra con una quinasa o una fosfata. El encuentro con una quinasa va a provocar que ésta se active y libere un proceso de fosforilación en el núcleo de la neurona. Tocará que el ADN de la neurona empiece a producir proteínas que antes no producía. En cambio, el segundo mensajero se encuentra con una fosfatasa, va a provocar el efecto contrario, inactivará la fosforilación y detendrá la creación de determinadas proteínas. Cuarto mensajero. La quinasa, al ser activada, lo que hace para desencadenar la fosforilación es mandar una fosfoproteína al ADN neuronal. Neurotransmisores convencionales y no convencionales. Neurotransmisores convencionales. Los mensajeros químicos que actúan como neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas. Se almacenan en vesículas sinápticas. Los neurotransmisores convencionales pueden dividirse principalmente en dos grupos: neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos. Los neuropéptidos se componen de 3 o más aminoácidos, cada uno y son más grandes que los neurotransmisores de molécula pequeña. Hay una gran diversidad de neuropéptidos. Algunos de ellos incluyen las endorfinas y las encefalinas. El glutamato es el principal transmisor excitatorio en el sistema nervioso central. El GABA es el principal neurotransmisor
inhibitorio en el cerebro vertebrado adulto. Y la glicina es el principal neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal. Neurotransmisores de molécula pequeña. Neurotransmisores de molécula pequeña son diversos tipos de moléculas orgánicas pequeñas. Incluyen los aminoácidos neurotransmisores y glutamato, las aminas biogénicas, dopamina, norepinefrina, serotonina e histamina, que se hacen a partir de aminoácidos precursores. Los neurotransmisores no convencionales. Las clases de neurotransmisores no convencionales son los endocannabinoides y los gastrotransmisores. Gases solubles como el óxido nítrico no y el monóxido de carbono. Estas moléculas son no convencionales porque no se almacenan en vesículas sinápticas y pueden llevar mensajes de la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Clasificación de los neurotransmisores. Aminoácidos. Se trata de compuestos orgánicos que representan una gran cantidad de funciones del organismo y se combinan para formar proteínas. Se encargan básicamente de mantener la energía y el oxígeno. Purinas son compuestos químicos que se encargan principalmente de transportar información actuando como mensajeros químicos. Bases. Es uno de los compuestos químicos más importantes ya que realiza múltiples funciones como por ejemplo es el compuesto vasodilatador más grande de todo el organismo. Peptidos se encuentran atribuidos por toda la membrana que cubre el encéfalo y se encarga de emitir una respuesta hacia el exterior. Ésteres. Dentro de este grupo de neurotransmisores se encuentra la acetilcolina, la cual es un neurotransmisor de tipo excitatorio que en ocasiones puede llevar a cabo alguna función inhibitoria. Tipos de neurotransmisores. Dopamina. La dopamina es uno de los tipos de neurotransmisores más populares, que está relacionado directamente con la sensación de bienestar, placer y relajación. Serotonina. Este tipo de neurotransmisor también cumple una función con hormona. Noradrenalina. Este tipo de neurotransmisor es también conocido como la hormona del estrés. Al igual que la serotonina, cumple una doble función. Adrenalina. Este neurotransmisor, que es sumamente similar a la noradrenalina, se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia cuando nos encontramos en peligro real o incluso imaginario. Glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Glutamato está relacionado con el neurotransmisor GABA y tiene un papel muy importante en los procesos de memoria y su recuperación, entre otros procesos mentales. Ácido gamma. Este tipo de neurotransmisor es el encargado de detener o inhibir la acción de algunos neurotransmisores excitatorios. Acetilcolina. Se encarga de estimular los músculos, activar las neuronas motoras. Favorece los procesos de memoria y asociación, así como también el paso del sueño y la vigilia. Muchas gracias.